Acabamos de salir del Consejo de Ministros que conoció el presupuesto general de la Nación correspondiente al año venidero, 2016. Para ello, posteriormente, a poner en contexto en el ambiente en que nos encontramos actualmente y el recorrido presupuestario que ha tenido el gobierno en los últimos años, donde se va a presentar ya el último presupuesto correspondiente a este cuatrenio, para precisar de las cifras, de las asignaciones que se hicieron a cada uno de los ministerios, que corresponden y el monto total, tanto en la parte del ingreso como en la parte del gasto. Finalmente presentaremos al director de presupuesto para las explicaciones ponderadas de las cifras. Pero antes de eso, es bueno verificar dónde nos encontramos ahora, que estamos justo terminando el año, en el tercer trimestre del año 2015, finalizando este mes de septiembre. Para este año, del presupuesto 2015, habíamos considerado un presupuesto del 2.4% del PIB. Ese presupuesto es consistente del 2015 con la política de consolidación fiscal que tiene el gobierno desde que iniciamos en el año 2012. Podemos también afirmar que en este mes de septiembre, que todos los ingresos que se habían presupuestado en el presupuesto corriente vamos en línea. Ir en línea es que la estimación de ingresos que teníamos, lo ejecutado, lo percibido a través de las entidades de recaudación, se ha pronosticado, tanto el pronóstico como la ejecución están en un 100%. En materia de financiamiento también este año ha sido de grandes logros. Ustedes saben que este país por primera vez realizó una operación de manejo de pasivos, una operación financiera que permitió reducir el stock de deuda en 3.3% del PIB, equivalente a 2.100 millones de dólares. Son pocos los países de la región, y creo que un poco más, que han realizado una operación sofisticada, tan inteligente y profesional como la llevó el gobierno dominicano, con tanta transparencia y profesionalidad que fue de beneficio para el país. Por otro lado, en este año también, nuevamente hemos conseguido reducir la tasa de interés en la colocación de los bonos, tanto domésticos como los bonos globales, consiguiendo con ello colocar bonos a plazos domésticos de 10 y 15 años y en el caso de los bonos soberanos o bonos globales por encima de 30 años. En el lado del gasto, el compromiso del 4% del PIB de la educación se ha ido manteniendo desde el inicio y en el año corriente también hasta el mes de septiembre se ha mantenido. Esto sin descuidar asuntos tales en el gasto social como en salud, vivienda, infraestructura y otros sectores que son considerados como prioritarios. El cumplimiento de la meta de este déficit de 2.4 para este año implica que por primera vez en casi una década vamos a tener un balance primario. Balance primario significa que después del ingreso, rebajar el gasto es el resultante de ambos, que nos permitiría abonar al esfuerzo de pago de los intereses de deuda. El buen desempeño que hay que hacer notar en materia fiscal que ha tenido el gobierno y de las partidas que significan equilibrio en la macroeconomía, ha permitido que el país haya tenido apoyo material significativo de instituciones multilaterales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco Mundial, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Corporación Andina y el Banco Centroamericano de Integración Económica, por citar algunos. Estos organismos multilaterales nos han apoyado en el financiamiento de obras en el área de la educación, de la salud y el sector eléctrico. También apoyo a las pymes, el sector agua y el proyecto de la Barquita. Un asunto que se habló y se hizo señalar para correspondiente conocimiento del Consejo de Ministros fue la opinión de las calificadoras de riesgo, tanto en lo que fue la evaluación del año 2014 que la hizo Fitch, como lo que fue la consideración de Standard & Poor's en mayo recién pasado, que ustedes recordarán que fue modificada la calificación en el grado que tiene el país.
Y una de las opiniones más interesantes, considerando la de mayo, de Standard & Poor's, era que la calificación refleja la mejora del país en las cuentas fiscales y el consistente y robusto crecimiento económico, la disciplina fiscal desde el año 2012, un mejor manejo de caja con la implementación de la cuenta única del Tesoro, mejoras en el manejo de la deuda y el fuerte crecimiento económico acompañado de una sólida política monetaria son los factores que explican en gran parte la mejora de calificación. Es en ese sentido que la ponderación de esta calificadora de riesgo nos permite tener una valoración importante, bien evaluada y significativa con nuestros socios internacionales en el manejo de tanto del portafolio de financiamiento, en los bonos soberanos como localmente. En todo ese sentido y en el recorrido que hemos tenido desde el 2012 hasta la fecha, donde hemos rebajado el déficit de manera muy material, no obstante tener un aumento en el grado de la inversión en educación, este escenario del año 2016 nos presentamos con una realidad parecida en cuanto a la asignación de gastos a las diferentes instituciones del gobierno, a los diferentes ministerios y direcciones generales, con incrementos importantes en el área de educación, donde se mantiene el 4% del PIB, y terminaríamos con un déficit de 2.3% del PIB, un 0.1% menor a lo que ha sido y a lo que se espera sea este año corriente del año 2015. Vamos a seguir haciendo énfasis en el financiamiento de aspectos de protección social, sin dejarlo de lado, pero sobre todo en las iniciativas del gobierno en los sectores de promoción que permitan mantener el sostenido crecimiento en la República Dominicana como hasta la fecha la hemos tenido. En los detalles ya de lo que son las partidas asignadas a cada uno de los ministerios, los poderes del Estado y de los montos globales de recaudación y de gastos, vamos a dejarle en compañía con el viceministro de Hacienda y director de presupuesto, Luis Reyes. Muchas gracias. El proyecto de presupuesto que acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros fue formulado siguiendo los mismos lineamientos bajo los cuales se han formulado los pasados presupuestos de esta administración de gobierno. Esos lineamientos tienen como elemento central, primero, mantener la población como el centro de las políticas públicas. Segundo, apoyar los sectores productivos. Tercero, fortalecer la seguridad ciudadana. Cuarto, un ejercicio responsable de las finanzas públicas. Y quinto, fortalecer la institucionalidad mediante la transparencia de las instituciones del gobierno. En línea con esto, en el presupuesto del año 2016, el gobierno ha dispuesto continuar el cumplimiento de manera fiel de la asignación del 4% para educación universitaria. Se les va a entregar, preuniversitaria, se les va a entregar una tabla al final de nuestra intervención donde ustedes observarán los incrementos que tiene el Ministerio de Educación con relación al presente año. Este incremento supera los 10.500 millones de pesos. En segundo lugar, el gobierno ha destinado recursos nueva vez para la incorporación de 4.000 nuevos ciudadanos pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población al régimen subsidiado de salud. También ha dispuesto recursos para la incorporación de 50.000 nuevas familias al programa Progresando con Solidaridad. Con ambas medidas, el gobierno asegura cumplir con las metas que tenía establecidas en su plan de gobierno de incorporar al término del periodo 1.600.000 personas al plan
de salud y también cumplir con la meta de incorporar 200,000 familias al programa Progresando con Solidaridad. En lo que tiene que ver con el apoyo a los sectores productivos, el gobierno ha decidido mantener la transferencia al Banco Agrícola por 1.000 millones, mantener la transferencia al FEDA, al Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, por 1.000 millones. Ha decidido aportar 1.000 millones, tal como está establecido en la ley que crea el Bandex. Y también ha decidido aportar 500 millones adicionales a Promipyme para mantener el apoyo a la pequeña y mediana empresa a tasa de interés por debajo de la que prevalecen en el mercado. También en la parte correspondiente al apoyo a los sectores productivos, el gobierno ha destinado 300 millones de pesos para la microempresa a través de la Fundación Reserva del País. Con esto, tendríamos 4 años que de manera consecutiva el gobierno aporta por lo menos 500 millones de pesos cada año para apoyar la pequeña y mediana empresa y 300 millones para aprobar la microempresa. Estamos convencidos que eso es algo que nunca se ha hecho. De la misma manera que los recursos que se mantienen transfiriendo al Banco Agrícola y al FEDA de manera continuada. Pero hay más. A los fines de mejorar el bienestar de la población, porque ya le expresé previamente que la ciudadanía seguía siendo el centro de atención de las políticas públicas, mencioné el cumplimiento del 4% de educación, también la incorporación al régimen de la seguridad social, el régimen subsidiado de la seguridad social, al programa Progresando con Solidaridad, pero para el año 2016 el gobierno ha decidido hacer un énfasis especial en la modernización de la infraestructura hospitalaria, lo cual fortalece el gasto social en adición al incremento que se realiza en el 4% para la educación, a los montos que se han asignado por todos los conceptos que ya referí. Estamos destinando 5.000 millones en adición al presupuesto del Ministerio de Salud para la modernización en la primera etapa de la modernización de la red de hospitales públicos. Dentro de los hospitales beneficiarios están el Luis Eduardo Aybar, el José María Cabral, el hospital, se contempla la construcción del Hospital de San Francisco de Macorís, también el doctor Marcelino Vélez Santana de Santo Domingo, el hospital de Higüey. Dentro de los montos que se han considerado, muchas gracias, para fortalecer la red de hospitales públicos, se contempló 778 millones para la finalización de la primera etapa de los centros de diagnóstico y 800 millones para continuar la reconstrucción de los hospitales restantes que forman parte de la red pública, es decir, aquellos que no están dentro de lo que ya mencioné. Para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el gobierno también ha seguido aportando recursos para el 911, y continúa
fortaleciendo el apoyo presupuestario a la Policía Nacional. Como señalaba el ministro, la proyección de déficit que tenemos para el próximo año es de 75.893.3 millones de pesos, equivalente a 2.3%, y una disminución de 0.1% respecto al déficit que estamos proyectando para este año 2015. Eso mantiene la tendencia a la baja de los déficits presupuestarios que iniciamos en el año 2013. A pesar de esas restricciones, de las restricciones que tenemos en el marco de la política fiscal, el gobierno también se ha preocupado por disponer de 600 millones de pesos, 600 millones de pesos para la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de 3.000 millones a la Junta Central Electoral para la celebración de las elecciones nacionales. Aclaro que esto es en adición al presupuesto operacional de la Junta Central Electoral. Con esto le he hecho mención de las principales partidas que se han priorizado en el proyecto de presupuesto que estará siendo remitido al Congreso próximamente. Ahora me pongo a disposición de ustedes para... Con mucho gusto se lo digo ahora. El presupuesto de gasto, porque no tengo aquí el dato de las aplicaciones financieras, pero el gasto ascendería a 566.191.8 millones, un incremento de 7%. 566.191.8 millones. En la tabla que les será entregada, en la última línea van a poder verificar la cifra. Eso es un incremento de 7% respecto a los 529.316.1 millones que se tiene establecido en el presupuesto del año 2015. Los ingresos. Se tienen previsto que van a alcanzar 490.298.3 millones, un incremento de 7.7%. Los ingresos. Se tiene previsto que alcanzarán 490.298.3 millones de pesos, un incremento de 7.7% respecto a la recaudación que estimamos para el año 2015. Un elemento que no quiero dejar de soslayar antes de concluir es que en el presupuesto del año 2016, exceptuando aquellas instituciones que ejecutan programas priorizados por el gobierno a los fines de cumplir con los objetivos de la política presupuestaria, de las políticas que están orientadas a favorecer el bienestar de la población, así como en aquellos casos donde por la naturaleza de las instituciones, como en el caso de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, que hay que hacer previsiones de aumento de gasto por ascensos en unos casos o por la incorporación de nuevo personal. En sentido general, el presupuesto del año 2016
salvo para esas instituciones, repito, que ejecutan gasto priorizado por el gobierno y aquellas que ha sido necesario realizar esos ajustes, salvo en esos casos, el presupuesto del resto de las instituciones del gobierno es igual o muy similar al del año 2015. Con esto, el gobierno reafirma su compromiso de continuar manejándose en un ambiente de frugalidad, de austeridad, para asegurar que las cuentas fiscales puedan continuar la senda que han venido mostrando durante los últimos años. Gracias. Por acá, Julio, yo tengo una pregunta. Usted hablaba de que algunas instituciones van a recibir un adicional, por ejemplo, Salud Pública va a recibir 5.000 millones en adición para construcción y esas cosas, pero realmente el presupuesto se está exigiendo un 5%, no se va a cumplir este presupuesto un 5% para el sector salud, no obstante las precariedades que se está viviendo en ese sector, valga la redundancia. Antes de responder su pregunta, quiero hacer una precisión. Yo no dije que el Ministerio de Salud iba a recibir 5.000 millones adicionales. Dije que en adición al Ministerio de Salud, el gobierno va a destinar 5.000 millones para modernizar la infraestructura hospitalaria. Eso lo digo porque va a venir a través, el organismo ejecutor es la Oficina Supervisora de Obras del Estado, y ustedes van a ver estos montos en la función salud, que es que recoge todos los gastos que las diferentes instituciones ejecutan en un determinado campo, en este caso en el sector salud, en un determinado sector. Entonces, respondiendo a la pregunta del 5%, que la población ha reclamado que se le asigne al sector salud, yo quisiera enfatizar frente a ustedes lo siguiente. Nosotros somos los primeros convencidos de la pertinencia de que se mejore el presupuesto del sector salud. Tanto así que estamos haciendo esfuerzos por destinar estos 5.000 millones de pesos adicionales en el marco de la precariedad que ya hice referencia, donde la mayoría de las instituciones tienen prácticamente el mismo presupuesto. Ahora, la asignación de recursos al sector salud no puede hacerse en detrimento de las cuentas fiscales, porque sería una decisión populista que no sería sostenible en el tiempo. Y nosotros que reclamamos que hacemos un ejercicio responsable a las finanzas públicas, seríamos realmente cuestionables si decimos que eso es posible. No es que no deseamos, no es que no queremos, es que sencillamente las cuentas fiscales no permiten eso. Para que ustedes tengan una idea, para incrementar el presupuesto del sector salud, del monto que tiene actualmente, al 5%, se requerirían poco más de 90.000 millones de pesos adicionales. Si ustedes consideran que los intereses de la deuda ya representan un monto similar, 90.000 millones, que al sector educación le estamos aportando 129.000 millones, que la transferencia a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales representa 30.000 millones, que las pensiones civiles y militares representan poco más de 25.000 millones. Réstenle eso, descuéntenle a la disponibilidad de recursos que maneja el gobierno, a los 400 y tantos mil millones que yo le di, y entonces eso le dará una idea de qué le resta al gobierno para poder propiciar que todas las instituciones, el resto de las instituciones del sector público se mantengan operando. ¿Hay algún ministerio o dirección a la que se le va a reducir con relación a este año en el presupuesto planteado? ¿Se le va a reducir su partida presupuestaria? No, déjenme, qué bueno, gracias por la pregunta. Para hacer esta precisión, miren, fuera de algunos ajustes en nómina que se han realizado,
que aprovecho para aclarar. Si ustedes toman el incremento de la nómina del gobierno y excluyen a educación, a salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el incremento promedio anual es de alrededor de un 6%. Ahora, esas instituciones, fuera de esos ajustes que se le han hecho en sentido general, siguen operando con los mismos presupuestos del año 2011-2012. Ese es el verdadero ajuste en las cuentas fiscales que ha hecho el gobierno, contener el gasto. Ante esa situación, en el presupuesto del año 2016, lo que se ha contemplado es asegurar, y es parte de la política presupuestaria que se ejecutó, que las instituciones al menos tengan su presupuesto de carga fija cubierta. ¿Qué es la carga fija? Todo el gasto recurrente que tiene una institución, como es la nómina, el pago de los servicios eléctricos, los servicios telefónicos, compra de material gastable, pago de renta en los casos de los locales que son alquilados, pago de combustible y una serie de partidas presupuestarias que están ya definidas de qué es lo que constituye un presupuesto de carga fija. Entonces, para el año 2016 se hizo un ejercicio, se proyectaron la carga fija de todas las instituciones y al menos se le aseguró eso. Debido a ello, difícilmente encontraremos alguna institución que tenga una disminución en el presupuesto del año 2016 con respecto al año 2015. Quisiéramos escuchar de usted, si no se tomó en cuenta para acomodar un nuevo presupuesto a la Policía Nacional, ¿o se va a dejar igual? Dos cosas primero. Miren, a mí me gustaría que ustedes investigaran para edificar a la opinión pública sobre este tema, cuánto se ha estado incrementando el presupuesto de la Policía Nacional en esta administración de gobierno. ¿Cuánto se ha incrementado? Para el año 2016, respondiendo su preocupación, creo que hay un incremento de 300 millones de pesos adicional, pero en adición a los recursos que se destinan a la Policía Nacional, de los recursos que se consignan para el 911, también de ahí se sustraen recursos para financiar actividades de la Policía Nacional. Entonces, no podemos ver solamente el presupuesto de la Policía Nacional. Para conocimiento de ustedes, solo en el año 2014, el 911 le aportó a la Policía Nacional más de 500 millones de pesos. De manera que en estos casos no podemos ver solo el presupuesto el incremento en el presupuesto de la policía, sino que tendríamos que analizar, examinar cuáles son los recursos que potencialmente podría destinar el 911 durante su fase de expansión para asegurar que la policía pueda apoyarlo de manera efectiva. Pero no solamente para los policías, déjeme decirle esto. No, déjeme decirle esto, no para la policía. Repito, las cuentas fiscales, con una presión tributaria como la que tiene el país, sería hasta cierto punto irresponsable de parte nuestra prometer eso, independientemente de que nosotros lo favorecemos. Si usted me pregunta, como ciudadano, como funcionario, yo le diría, estoy totalmente de acuerdo con ello. Ahora, sería irresponsable que cualquiera de ustedes comprara un carro Mercedes-Benz sabiendo que no tienen cómo mantenerlo. Esa es la situación que enfrenta el gobierno. Me gustaría saber cuál es el margen de variación que han dejado en este presupuesto, porque sabemos que esto va ahora al Congreso a debatirse y podría tener que reformar, modificarse el presupuesto, porque ahora van esos senadores y diputados a pedir recursos
para obras en sus respectivas provincias que tiene el gobierno pendiente desde hace cierto tiempo. Si podría ser modificado ese presupuesto, ¿qué tanto? Mire, el Congreso es un poder soberano que nosotros respetamos. No sería prudente que nosotros especulemos aquí de cómo vamos a manejar esa situación. En su momento, durante la fase de discusión que se da de manera muy intensa entre ese poder del Estado y las personas que estamos aquí representados, el señor ministro de Hacienda, don Simón Lizardo, y quien les habla, entonces en ese momento tendremos oportunidad de examinar cuáles son las posibilidades a partir de lo que ellos puedan plantear. Les reitero, no debemos especular sobre eso. Nosotros no debemos especular de cuál va a ser la actitud de un poder del Estado. Nosotros tenemos que escuchar su planteamiento y a partir de eso, entonces, proceder a evaluarlo. Y entonces ahí sabremos si es posible o no es posible las peticiones que puedan formularse. Con mucho gusto. Repito, los ingresos totales proyectados para el año 2016 alcanzan 490.298 millones, un incremento de 7.7% respecto a la proyección para el cierre del año 2015. Los gastos contemplados en el proyecto de presupuesto que acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros es de 566.192 millones redondeados, un crecimiento de 7% respecto a la proyección de gasto para el cierre del año 2015. Ok. Y el presupuesto del año pasado era 630.930. Sí. Aquí estamos hablando de gasto de 566.000 y el déficit de 75.000. Queremos saber de manera global el anteproyecto de presupuesto general del Estado. ¿A cuánto ha sido? El anteproyecto, nosotros los economistas hacemos una diferencia. Separamos lo que es el gasto no financiero del gasto financiero. Lo que usted me está pidiendo es que a ese monto que nosotros le demos, le sumemos el gasto financiero para tener el monto total del presupuesto. ¿Qué es lo que nosotros llamamos aplicaciones financieras para ustedes? Las aplicaciones financieras incluyen la amortización de la deuda, incluyen el pago de cuentas por pagar, los aportes de capital y una serie de operaciones financieras que no se registran normalmente como parte del gasto del gobierno, sino es una erogación, son conceptos distintos, es una sofisticación, pero para nosotros el monto de presupuesto de gasto, lo que tiene impacto en el bienestar de la población, es el monto que yo le di originalmente. Ese monto es el monto total del presupuesto. Ahora, el monto total del presupuesto, eso incluye, repito, amortización de deuda, incluye cuentas por pagar y otras cosas que no son lo que normalmente se considera como parte del gasto puro y duro de un presupuesto. Sí, con mucho gusto le doy lo que tenemos para el Congreso. Usted lo tiene todo, ¿eh? Está todo ahí. La amortización de la deuda son 60 y... Déjame ver si tengo el detalle aquí. No tengo el detalle desagregado, perdónenme, de la amortización, pero puedo suministrárselo, ¿eh? Puedo suministrarle. Breve y sencillo.
cuándo podría ser sometido este proyecto de ley al Congreso y la tasa del dólar que se usó para calcular este presupuesto. Cómo no, con mucho gusto. La tasa del dólar que se utilizó para la formulación del presupuesto del año 2016 fue la tasa promedio considerada fue de 47.21 por dólar y el precio del barril de petróleo $50 con 40 centavos. Ahora les dejo al ministro de Hacienda para que él le comente en la fecha que se ha previsto entregar el proyecto del presupuesto al Congreso. Bien, estamos haciendo las coordinaciones para presentar el presupuesto el martes de la próxima semana, que contaremos a 29 de septiembre, en cumplimiento con los dispositivos de la Constitución de la República, que indican como fecha fatal el 1 de octubre, 2 días antes, como lo ha hecho esta administración. El 28 a las 10 de la mañana estaremos en el Senado de la República. Gracias. 29. Gracias.